Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren, estamos en el año en el que Almería es la capital gastronómica de España. Estamos en un año de múltiples elecciones, múltiples ofertas, múltiples promesas. En definitiva, que parece que es un año halagüeño en cuanto a las posibilidades que tiene Almería. Pero todo se nos puede venir abajo si no ponemos solución definitivamente a un argumento que viene, pero desde hace ya muchísimos años, las infraestructuras, la conectividad de Almería con el resto de España y del mundo. Ya no hablamos de la gran cantidad de vuelos que se han abierto desde el aeropuerto de Almería a grandes ciudades de Centro Europa y de Escandinavia, etcétera, etcétera. Es que no hay manera de viajar a Madrid y quedarse que no llegas a final de mes. Porque es que te cuesta casi un sueldo viajar a Madrid. Miren ustedes, 726 euros el vuelo Almería-Madrid-Almería. 726 euros, hoy martes. Y aquí tienen ustedes 150 euros dando la vuelta por Londres. Lo mismo, pero dando la vuelta por Londres. Almería, Londres, Almería, 150 euros. Almería, Madrid, Almería, 726 euros. Pero bueno, así no hay quien pueda, Mucho podremos mejorar en muchas cosas, ser nominados a muchas cosas, pero como esto no se solucione, desde luego, hay una brecha importante de comunicación. Para disfrutar de Almería, para vender Almería, hay que venir a Almería. Y no tenemos un tren digno, en condiciones todavía. Estamos en ello, durante también muchos años. Tenemos las autovías, cada día con más problemas, con más dificultades y con más, en definitiva, obstrucciones para poder comunicarse. Son muchos los kilómetros que hay que echar muchas horas. La única solución sería o el AVE o un avión con un precio adecuado, digno, no 726 euros. Así es imposible, Bueno, saludamos a nuestro contertulio de esta noche. Rafael Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Has encargado ya tu vuelo? Pues nada, lo mejor es no viajar, nos quedamos aquí y fuera, ya está. ¿Para qué vamos a ir a ningún sitio? Si no es que vayamos nosotros, si es que vengan aquí a vernos y a disfrutar de Almería y a gastarse el dinero en Almería. Bueno. ¿Quién va a venir si se lo gasta todo en el avión? Pues sí, también es verdad. Es un drama, la verdad eso que acabas de comentar es un drama y que habla mucho de la dejación de nuestras autoridades políticas, porque lo que es extraño es que en tantísimo tiempo que la sociedad almeriense viene quejándose tan justamente de esta injusta situación, que no se vea la luz al final del túnel todavía, que no haya posibilidades. ¿Por qué? Tendría que explicar por qué vale tanto ese vuelo de Almería a Madrid y vuelta. ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Es que es un combustible distinto el que utilizan para ir a Madrid que el que utilizan para ir a Londres? ¿Es que son pilotos que cobran 20 veces más los que trabajan entre Almería y Madrid que los que trabajan entre Almería y Londres? No lo entiendo. Ya. Es difícil de entender. Bueno, Jorge Molina, muy buenas noches. Hola, buenas y muchas noches. Gracias por este display que se ve perfectamente, muy clarito, que has elaborado. Es que me llamó poderosamente la atención y me parece que ahí está algunas de las... Esta noticia, por cierto, la avanzaba Javier Romero en la cadena SER, no sé si me parece fue ayer. Ayer, efectivamente. Y cuando lo escuché me pareció... Y hice un ejercicio muy sencillo, o sea, dije, vamos a ver, Almería-Madrid y vuelta al día siguiente Almería-Madrid, 115 euros. Bueno, añádele una maleta, tal, dije, alrededor de 150 euros. Dije, no lo puedo entender. Pero vaya, lo peor del caso no es esto, es lo que te va a contar ahora Rafa Marto, que hace un momento había hecho un cálculo como... Había hecho una ruta por media España y le salía más barato llegar a Madrid. Exactamente. Vamos a verlo. Rafa Marto, buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Pues es que el tema no es nuevo. Entonces yo me acordaba... Eso es lo lamentable, que no es nuevo. Claro, eso es lo lamentable. Pero es que es todavía peor, porque ahí estamos hablando de que el vuelo Almería-Madrid, Almería sale por 726. Bien, yo publiqué en 2017, es decir, no hace tanto, 3 años, una información, bueno, menos de 3 años, porque es de septiembre del 2017, una información sobre algo parecido, y el vuelo salía en Almería-Madrid 150 euros, ponle que era ida y vuelta 300 euros. Estamos hablando de que en solo 2 años el precio se ha duplicado. Sí.
se ha duplicado. Bien, pues bueno, pues es que curiosamente la información la titulaba vuelo Almería-Madrid, más barato si hacemos escala en Sevilla, Barcelona y Palma de Mallorca. O sea, a ver, por poner... en Momondo encontrábamos un vuelo a 72 euros, pero claro, había que hacer escala en Barcelona y Palma de Mallorca. Total, Almería-Madrid te salía por 19 horas y 40 minutos, no está mal, y te costaba solo 72 euros. Por 87 euros ya se te quedaba el viaje en 11 horas y 10 minutos haciendo escala en Sevilla. Y una duración de 5 horas y 20 minutos, si lo hacías así, se te quedaba en 91 euros, pero directo te costaba 143. En Edrín, por ejemplo, encontrábamos el Almería-Madrid pasando por el Prat, sí, por 104 euros y una duración de 5 horas y 20 minutos. Ese vuelo ya, si era directo, salía por 128 euros. Claro, la duración ya era la mitad. Y luego hice también otra prueba en Expedia y lo mismo, encontrábamos que si hacíamos Almería, Barcelona, Madrid, salía por 114 euros, se tardaba 5 horas y 20 minutos. Pero si hacíamos directo Almería-Madrid nos salía por 150 euros. Quiero decir que es que antes hablaba Rafael de si el combustible es distinto. Yo puedo imaginar, puedo entender que digan, bueno, pues si los vuelos van más llenos, los que tienen más tránsito, pues el precio se reduzca. La economía de escala que cualquiera entiende. Pero claro, cuando vemos esto, es decir, que para llegar de Almería a Madrid te resulta más barato pasearte por media Europa, claro. Y no, eso sí que no tiene pero sí es que estamos, comprensible. Sí es que estamos lo mismo que en el siglo pasado con Pedro Antonio de Alarcón. Es que sale más rentable bajar de la Alpujarra, como él decía, cogiendo un vapor y viniendo por mar, porque es que por las carreteras, por aquellas carreteras y aquellos bérchules, como él le llamaba, pues era imposible. Entonces tenemos la misma, es que han pasado ya 100 años y seguimos con la misma historia, sí. De aislamiento. Un aislamiento es que es totalmente disuasorio para una economía normalita, 726 euros para un desplazamiento de 500 kilómetros. Si segmentamos un poco, podríamos hablar de particulares y empresas. Si son particulares, pues puedes decir, bueno, pues es turismo, o son temas personales, familiares, lo que sea. Tienes que ir a un médico. Efectivamente. Y si es empresas, pues negocio. Entonces, escenarios. Si tú es por turismo, dices, disuasorio, me voy a Málaga, que tengo todo tipo de oportunidades. Si es por temas familiares, pues te lo tragas, por ejemplo, pues un tema que has dicho tú, de una enfermedad, te lo tragas y pasas por él. Y si es un tema de negocio, el que tiene por narices que venir, vendrá. Pero el que dice, oye, voy a prospectar esta zona porque puede haber oportunidades de negocio, cuando vea que eso tiene unas limitaciones enormes, automáticamente dice, vamos a buscar una alternativa. Con lo cual lo que estamos haciendo es echar gente. Y eso es malo. Ese aislamiento, ¿a quién beneficia? Desde luego a nosotros no nos beneficia. Bueno, y entonces la pregunta siguiente sería, ¿cómo se arregla esto? Definitivamente y de una vez por todas, y después de tantos años aguantando esta historia de los precios abusivos, prácticamente inasumibles. En ese tema, yo desconozco mucho, ¿no? Pero en este tema Iberia es de alguna manera la operadora mayoritaria y por lo tanto coge siempre las mejores horas, etcétera, etcétera, y ejerce un sutil monopolio, porque si igual que hay muchas compañías de low cost, les podría interesar, pero claro, si les ponen los peores horarios, les ponen una serie de trabas en los aeropuertos, pues lógicamente no van eliminando competencia. Claro. Rafa. No, pues la cuestión es considerar, vamos, aquí una de las posibles soluciones es considerar Almería como lo que efectivamente a efectos de comunicaciones es una isla. Almería es una isla y yo creo que en cierto modo debía de ser tratada exactamente igual, por ejemplo, que no es Canarias, ¿no? Donde está perfectamente por parte de la administración, están regulados los precios, ¿no? Porque, claro, queramos o no queramos, la situación que estamos viviendo es esa es la situación real, aunque no seamos una isla física,
somos una isla efectiva con respecto al resto de España. Bueno, pues en estos casos yo creo que para eso está la Administración Central, para actuar de un modo que pueda favorecer una comunicación que es discriminatoria con respecto al resto de las ciudades españolas, ¿no? Si hay subvención para Canarias, ¿por qué no hay subvención para Almería, que es una cuasi isla? Pero ¿por qué ¿por qué tendríamos que recurrir a la subvención? ¿No hay otra alternativa? No, bueno, si no es la subvención, es la regularización de una situación. No es una subvención momentánea, es una regularización. Es que estás poniendo la clave en lo que les gusta a los políticos, que es no hacer nada, pero callar las bocas. La solución no es tan compleja. La solución, si nosotros tuviéramos, no ahora, sino desde hace tiempo, buenas comunicaciones con autovías y tal, buenas comunicaciones, parte se habría solucionado. Si además tuviéramos buenas comunicaciones ferroviarias, también tendríamos una alternativa. Si tuviéramos unas buenas comunicaciones aéreas, también sería una alternativa. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo eso hay que trabajarlo, hay que planificarlo, hay que hacerlo, hay que invertir, y te llegan las elecciones y te llegan otras elecciones. Entonces, ¿qué es lo más cómodo para el político? Pues lo que tú estás diciendo. Esto, la mitad lo subvencionamos, y al cabo de no hace falta tanto tiempo, al cabo de 5, 10, 15 años, resulta que te has gastado en subvenciones lo que te debería de haber gastado en mejorar esas infraestructuras. Pero ya has callado a la gente. Había que preguntar, haciendo un poco de ironía, a aquellos que utilizaban los jets privados aquí en Almería, pero aproximadamente un vuelo privado de Almería a Madrid, Madrid a Almería, estaba en el orden de los 2.800, 2.500. Había que preguntarle a ellos, porque tienen mejor conocimiento que yo. Es decir, que si junta a 10 personas, alquilas un jet privado, que te viene y que te traiga. Sin duda. Claro. Desde luego que te sale más rentable. Y más agustico que va. Porque hay aviones, muchas veces viajas a Madrid y ¿qué quieres que te diga? En fin. Yo esto no lo veo. Veo que aquí ni la subvención, porque claro, recurrir a la subvención... Mira, la subvención siempre tiene que ser, en este caso, hombre, quede claro, que no tiene por qué paralizar resolver un problema definitivamente. Ya, claro, no, es que pero ese es en tanto que se resuelve definitivamente, si es que hay alguna solución, que yo no lo sé, porque a lo mejor la única solución es llenar todos los días los aviones de pasajeros. A lo mejor esa es la solución, no lo sé. Pero mientras que hay alguna solución, mientras se busca alguna solución, lo que no pueden mantener al enfermo de esta manera. Claro. Bueno, y tampoco tenemos alternativas, porque nos pueden decir, mire usted, es que el tren sí, también es disuasorio, tarda mucho, ahora con los problemas que hay, porque están en obras los tramos que hay, todavía no está el intercambiador, tal. Bueno, de acuerdo, pero tiene usted una magnífica autovía, y es mentira, porque la autovía desde Almería hasta Madrid, claro, Innayoz, son... como mínimo, bueno, tienes que pasar por Innayoz, si no quieres dar la vuelta por Granada. Que hay un tráfico impresionante. Exactamente, una carretera de... muchísimo tráfico, y una carretera... convencional. Y en mal estado, donde te han puesto un cartel que dice, ojo, 8 kilómetros en mal estado. Pero en vez de arreglarlo. En vez de arreglarlo te ponen un cartel. Claro, por eso lo de la subvención, mucho más barato y más rápido. Que efectivamente no tendría por qué ser una alternativa, pero los políticos lo acaban convirtiendo en alternativa. En el momento en el que dices, bueno, ¿qué mejor, una carretera o una subvención? Pues le doy la subvención, que eso lo tienen hoy ya en el bolsillo, en tal. Y lo otro, cuando lo lógico sería, como está diciendo Rafael, bueno, pues si hace falta te doy una ayuda ahora, pero mientras voy a seguir con la carretera o con la... Pero es que la autovía... además, en este caso yo hablo desde no desde el conocimiento, pero sí desde el no conocimiento profundo. Posiblemente, si se pudiese abrir la competencia, seguramente esa sería una de las algunas cosas. Esa es la solución. Si hay un monopolio en el trayecto Almería-Madrid, Madrid-Almería, ida y vuelta, o ida y vuelta, o lo que quiera que sea, si hay un monopolio es lógico que se den esos precios. Es normal. Ahora, si hubiera 3 compañías que al mismo tiempo compitieran por ver cuál hace el precio más barato, pues y a las horas convenientes y necesarias para el que quiera desplazarse, hacer gestiones allí, lo que quiera que sea, seguramente los precios bajarían, sin duda ninguna. Pero lo que quería decir también de la autovía, que ojo también, porque si tú haces las cuentas y dices, bueno, pues hombre, a una media de 120 kilómetros por hora, pues voy a tardar menos de 5 horas en ir a... Eso no puede ser. Eso no es cierto. A no ser que te ganes 3 multas, claro, y además cuantiosas, porque la autovía de Almería a Madrid es
una jaula de trampas, porque yo nunca he visto en ningún país de Europa que vayas de 120 kilómetros por hora a 80. Y te reducen a 80. Sí. Sí. Y ahí está el radar. En ese preciso tramo. No sé si es entre Ciudad Real y Toledo. No, por sí, ahí. todo lo que es la zona de Peñaperro ahí. En Jaén, o sea, bueno, yendo hacia Jaén, te encuentras en un momento determinado que descendiendo Claro, 3 vas o a 4 120 sí. y de repente te lo ponen a 100 y al minuto está pero lo más sangrante, pero lo he la visto de carretera sigue siendo 120 igual a 80, claro, sí. Y ahí tienen el radar. Bueno, pues si es que claro. Y dice, después, hombre, me sale más barato ir en avión. la entrada, si coges la convencional, Sí, si no coges la R7, si pues coges la R4 para que no haya tráfico, aparte de lo que tienes que pagar, te encuentras, que quiere decir que el acceso a Madrid, hasta que tú llegas a tu hotel o al sitio de destino, Que tiene faena. En fin, y máxime ahora que tiene también, empieza a haber limitaciones para el acceso a Madrid. Exactamente. Con el coche. Luego, si el coche, cómo ¿Dónde respira el coche, ¿Dónde te lo metes? si le han puesto el sellito, si te lo permite Carmena, Claro. en fin, bueno, yo qué sé, mira. Total, que si queremos fomentar Almería, ahora que la Semana Santa tiene el aspecto que tiene, lógicamente, la ciudad gastronómica de España, que si tal, que si igual, se están haciendo muchas cosas para promocionar Almería, pero sí que primero hay que llegar, y hay que llegar con facilidad, y las facilidades no están. Por cierto, hablando de comunicaciones, el otro día se hizo la presentación, o lo que fuese, porque me parece que fue una reflexión, ahora que me acuerdo, fueron reflexiones sobre el master plan del puerto de Almería. El proyecto Puerto Ciudad, ya saben ustedes, conectar el puerto de Almería y hacer algo, pues como se ha hecho en Cartagena, o en Málaga, o en Alicante, etcétera. No se habló del tren, de la conexión ferroviaria con el puerto. Pues dijimos, bueno, ¿y por qué no se habla del tren? Si hace 5 minutos estaban diciendo que si no había conexión ferroviaria no se haría el master plan y no era condición sine qua non, etcétera, etcétera, irrenunciable el que no llegue el tren al puerto de Almería. Bien, bueno, pues se dejó ese aspecto por complejo. El grupo de arquitectos que está diseñando esta primera fase, esta reflexión sobre el master plan, decían que lo habían dejado por complejo para una posterior fase o para otras sucesivas reflexiones. Bueno, pero hoy vemos, por ejemplo, que el Diario Ideal publica que el presidente de la autoridad portuaria, Caicedo, dice: Caicedo rotundo, el puerto tendrá ferrocarril y estamos trabajando para que así sea. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Y además, yo lo he leído y no encuentro argumento alguno convincente para que llegue el tren a Almería. Seguimos igual que siempre. Al puerto. Exactamente, al puerto. Nadie todavía me ha dado un argumento convincente, porque convincentes pueden ser, pues bueno, mira, es que es muy necesario, porque tal, porque cual, porque esto generaría, porque esto tal. Todo podría ser, todo es un futurible, pero nadie me dice, no, es que el estudio que hay precisa para esta actividad, para otra actividad, para otras potencialidades, etcétera, necesita el tren. Nadie todavía lo ha explicado. Sin embargo, pues dicen que ahora que rotundo, con rotundidad, pues mire usted, vamos a desgraciar el puerto, vamos a desgraciar el proyecto Puerto Ciudad. Yo creo que una de tantas cosas yo creo que hay alguna cosa, hay algún aspecto que hay que valorar. Es que el ayuntamiento ha dicho con toda rotundidad que no se permitirá el paso del tren en superficie. Bueno, entonces, pero eso es que lo ha dicho el ayuntamiento con toda rotundidad. Si no se va a permitir el paso en superficie de la vía ferroviaria, quiere decir que estarán contemplando un soterramiento, digo yo, porque sí, o a lo mejor lo ponen por el aire. Otro. No, digo yo, una de las dos soluciones, de esas dos soluciones. La que no va a pasar nunca es en superficie. Eso lo ha dicho el ayuntamiento clarísimamente. Bueno, por lo menos este ayuntamiento, ojo, perdón. Sí, pero este ayuntamiento. Lo ha dicho hasta que lo deje de decir, como Caicedo es rotundo hasta que deje de serlo. Es decir, estamos hablando de políticos hasta tal punto de que todos sabemos la de años y años y años que llevamos hablando del tema. Entonces, quiere decirse que lo que un día es de un color, al día siguiente puede ser de otro, cuando en vez de un día además lo que pasa son a lo mejor 3 años y 2 elecciones. Y a mí me parece que con esta rotundidad con la que habla
Caicedo es la misma con la que se puede sostener lo contrario. Pero la expresión rotundo, ¿es de Caicedo o es del periodista? No, es del periodista. Bueno, Pero es que conviene aclararlo. No, pero es del periodista explicando el modo en que lo dice el... Sí, pero el personal lo puede entender de un modo totalmente distinto. Y es que el presidente de la autoridad portuaria dice que rotundamente esto va a venir así. No. Ha dicho eso y el periodista ha interpretado que eso es de un modo rotundo. Hay que matizar, ¿eh? De todas las maneras, a mí... Hay que matizar. Solamente lo único que quería decir es que lo de llevar el ferrocarril hasta el puerto es, como tantas otras cosas, que los políticos en un momento dado lo dicen porque creen que queda bien, y cuando creen que ya no queda bien lo dejan de decir. Y podemos poner ejemplos que yo me he encontrado a políticos que decían que ellos eran partidarios de que la estación de tren estuviera en el Puche, pero no se atrevían a decirlo en público, porque ya digamos que lo que mayoritariamente en su opinión decía la ciudadanía era lo otro. Es suficiente con que mueva... Permitid que he hecho aquí una acotación sobre la marcha, releyendo esta información que publica hoy el Diario Ideal, en la que repito el titular: Caicedo rotundo, el puerto tendrá ferrocarril y estamos trabajando para que así sea. Y dice, este es el argumento de fondo, básico, de momento, no sé si habrá otros. Dice, la autoridad portuaria de Almería tendrá que ser quien costee, con la ayuda o sin ella de Fomento, esta infraestructura, razón por la cual el puerto quiere tener la lista ante la posibilidad, ojo, ante la posibilidad de que una demanda suficiente convirtiese ese proyecto en rentable. Sí. Todo es etéreo. ¿Sabes? Dice, la intención es que Puerto Ciudad y conexión ferroportuaria puedan ser de cualquier forma compatibles. Algo para lo que el consistorio, ahora vamos al Ayuntamiento de Almería, exige el soterramiento de cualquier alternativa para evitar la circulación en superficie. Y yo digo que por aquí, el asunto es el siguiente. En la primera reflexión del proyecto Puerto Ciudad se llevan toda la actividad comercial a la zona de Bayana, es decir, a la zona de Bayana, todo lo poniente que se puede echar el puerto. Si tú pones la zona comercial lo más poniente que puedas en el puerto, evidentemente el tren entra por Levante. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que entra el tren al puerto lo tiene que atravesar entero hasta llegar a la zona comercial. ¿O para qué quieres poner el tren? Si no es para servir a la zona comercial. Si la actividad comercial te la llevas lo más a poniente, evidentemente el tren tiene que recorrer todo el puerto. A lo mejor alguien ha pensado en hacer un recorrido circunvalatorio de todo lo que es la zona perimetral de Almería. Por la Almedina. ¿Sabes? Bueno, que entre por allí, por Agua Dulce. No sé realmente qué pasa con esto de la conexión ferroportuaria. No, pues está claro, ahí lo que se quiere, yo entiendo que se quiere decir que si hay una actividad comercial potente, pues que habrá que hacerlo de todas formas. ¿Por qué no piensan estos? ¿Por qué no piensan en lo más factible y en lo deseable para la provincia de Almería, no solamente para la capital? La capital no necesita el tren en el puerto, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero no hay actividad y todo son posibilidades, ya veremos. Pero perdona, Jorge, termino enseguida. Lo importante es que si hay una zona ya experimentada durante ya varios años, que es una zona portuaria industrial que está experimentada y funciona muy bien, es Carboneras, el puerto industrial de Carboneras. Por allí va a pasar el corredor del Mediterráneo, va a pasar cerca. Claro. ¿Por qué no están hablando de una conexión ferroviaria desde el corredor del Mediterráneo a Carboneras para cualquier tipo de mercancías que se pueda transportar por ferrocarril y no condenar el puerto de Almería a tener esa hipoteca con el ferrocarril? Porque hay temas tabú. Si es que en fin, lo que ocurre en nuestra sociedad es que cuando un tema se inocula, se olvida, parece que de ese ya no hay que hablar, en absoluto, ¿no? Me decía hace poco alguien que conoce muy bien todo lo relacionado con el transporte de los áridos esos que hay ahí cerca de Guadí, ¿cómo se llama? Los lodos famosos de Alquife. De Alquife. Me decía que han acordado ya, alguien que está muy bien informado, lo puedo asegurar, que está ya, que el propietario, que ya sabéis, no sé si sabéis que es un australiano, el que ha comprado todo eso,
el propietario ya tiene pensado trasladar. Todavía no ha empezado con el tramo porque falta por pagar una parte correspondiente a los propietarios actuales, que son los antiguos mineros. Bueno, que van a transportarlo todo a Garrucha y por camiones. Ya. O sea que eso ya por aquí parece ser que de eso nada, que ya lo tienen el proyecto hecho para llevarlo a Garrucha por camiones, ¿no? O sea, que quiere decir que en efecto la salida es para aquella parte del levante almeriense. Evidente. ¿No? Sí, Jorge. No, si tú quieres ir a Marruecos en coche, tienes dos alternativas. O bien vas a Algeciras, que es donde hay el gran tráfico, o te vas a Tarifa y allí pues puedes cruzar. La diferencia es que cuando llegas, si vas desde Algeciras, te llevan a Tánger-Med, que está a unos kilómetros de Tánger, y allí está tanto el tráfico de pasajeros como de contenedores, que han etcétera, hecho etcétera. un puerto industrial bestial. Mientras que desde Tarifa te lleva al centro de Tánger, donde tú ya te mueves y atraviesas. Por lo tanto, el puerto antiguo de Tánger se ha quedado reducido para embarcaciones y barcos pequeños, etcétera, etcétera. Nosotros ahora nos estamos empeñando en algo bastante difícil de entender. Una parte lo que habéis estado diciendo, y la otra parte es que si se produce el corredor del Mediterráneo y se intenta que la salida natural de hortofrutícola pueda ser a través, habrá que buscar un sitio donde haya verdaderamente espacio para que puedan llegar los contenedores, puedan subir en el tren y puedan desplazarse. Y ese, desde luego, no es el centro de la ciudad. Claro. O sea, este puerto está constreñido por la ciudad. El soterramiento, pues el soterramiento es una obra con el nivel freático al lado del mar. Si ya es de por sí costosa, será mucho más costosa. Cuando dentro del término municipal de Almería desplazar la estación sería mucho más económico y mucho más práctico. A lo mejor para mí, que me voy a Aguadulce, me lo hacen más lejos, pero para gente que viva por la parte de los molinos, etcétera, etcétera, pues será incluso más corto. Por lo tanto, no tiene sentido. Y después lo que tampoco entiendo es esa obligación que tienen los políticos a la semana de asumir un cargo, tener que pronunciarse absolutamente, sobre todo cuando están aterrizando. Yo creo que aquí a mi amigo Jesús le ha faltado un poco de prudencia a enterarse más de cómo cazar. No, pero ¿de quién te enteras? Vamos a ver, si te enteras a través de Asempal, Cámara de Comercio, lo de siempre, te van a decir la misma historia de siempre. Vamos, si es que Cámara de Comercio concretamente y el presidente tuvo aquella evacuación intelectual hilarante, que era, dicen, no hay problema, si se le ponen unos taquitos de goma. Unos tacos de goma. Dicen, bueno, es que vamos a atravesar en superficie la avenida de Cabo de Gata. ¿Os acordáis de cuando cruzaba el tren y ponían allí unas cadenas en la avenida de Cabo de Gata para que pasara el tren del mineral? Pues sería lo mismo. Eso yo no lo he llegado a ver. Sí, hombre, eso lo dijo el actual Lo que presidente. me refiero, que yo no he llegado a ver, desde cuando yo llegué a Almería, sí, el tráfico del tren hasta... Pues sí, debajo del puente prácticamente, allí había una cadena y entonces cortaban varias veces al día. En este momento se puede hacer, efectivamente. Sí, claro que sí. Para que el atasco llegue 20 kilómetros. Exacto. Dice, no, pero lo hacemos de madrugada, lo hacemos de noche y tal, y para no despertar y no molestar a los vecinos le podemos poner unos taquitos de goma a las ruedas del tren. Digo, pero bueno, esto dicho es choteo, ¿no? Dicho de una manera a lo bruto, los atrasados marroquíes le han dado la solución hace mucho tiempo, y los adelantados europeos en Almería todavía estamos jugando a las casitas. Pues sí, ese es el problema que tenemos, que estamos dándole muchas vueltas a este tema, viendo una serie de intereses posiblemente inconfesables. Yo sé que, por ejemplo, hay algún interés militar estratégico que a lo mejor eso es lo que subyace y nadie lo cuenta, ¿no? Porque es una zona que también está vinculada a la OTAN y tal, y la conexión con el puerto para tener, salida y entrada militar urgente, pues se necesitaría, no sé, para movimiento de tropas. Fácil en helicóptero y claro. que en tren, cruzando una ciudad que tienes que paralizar la ciudad para un tren militar, por ejemplo. Pero bueno, estas cosas son así. Cuando yo de todas formas creo que sencillamente las declaraciones de Caicedo no comprometen nada,
No comprometen nada porque tampoco dice nada concreto. Por eso digo que no comprometen nada, sino sencillamente, si hubiese un volumen económico suficiente que impulsara la necesidad de que tal vez nos planteáramos poder hacer, llegado el caso, eso es como no decir y nada, puestos ¿no? a ser malévolos, ese del Master Plan, que es de Master and Commander de la película, porque a lo mejor ahí así se explicaría la ingente cantidad de dietas que ha venido cobrando determinado personaje, que determinados poderes fácticos están intentando que no salga de su puesto. Creo que, aunque he hablado en clave, se me ha entendido bastante bien. Bueno, textual, una demanda suficiente convirtiese este proyecto en rentable. Hipotético. Ante la posibilidad de que una demanda suficiente convirtiese este proyecto en rentable. Muy bien, hipotético. Todo hipótesis, evidentemente. O sea, tampoco, has visto, te das cuenta al final, cuando reflexionas un poco con más detenimiento, te das cuenta que tampoco ha sido tan gordo la noticia, ¿no? Tan rotunda. Como tú decías. Y de rotundo, tan rotunda. Pero vamos a favorecer la salida del tomate marroquí, pero en cambio vamos a ver si constreñimos la entrada al puerto y dificultamos la salida del tomate del estudio. Es decir, Sí, una, y además absolutamente complicamos la es una forma Exactamente. es una manera de conformar a unos sectores y no yo irritar excesivamente sí, a otros. pero yo he dicho una cosa de una carga de profundidad. Posiblemente ya va siendo hora de que determinados poderes fácticos piensen de otra manera. Es decir, no puede ser que todos sean grandes timoneles. Sí. En el segundo apartado de mi libro. Es decir, aquí hay unos grandes timoneles que son los que parece que están moviendo todo y siempre están recurriendo a los mismos modelos, a los mismos modelos de economía. Mantenemos la misma deriva. Efectivamente. Siempre nunca marcamos un rumbo concreto y diáfano. Siempre vamos a la deriva, derrota, tal, otra vez deriva, abatimiento, tal, en fin. Bueno, cambiando de tema, oye, que tenemos necesariamente que hablar de política, porque sí, claro, qué pena. Hasta ahora no lo hemos hecho. Sí. No, es que, bueno, digo de partidos políticos, de elecciones, etcétera, etcétera. Si es que todo es política, todo es política. ¿Sabéis que publica hoy La Voz de Almería que hay 2 personas que posiblemente vayan en las listas del Partido Popular para las elecciones municipales? Aquí hay que distinguir generales, municipales, no vayamos a confundirnos. Se habla de Diego Cruz. ¿Conocéis a Diego Cruz, el músico? Sí. Hombre, mi amigo Diego Cruz, que podría ir en las listas del Partido Popular. Y también, también iría Mar Esparza, que es psicóloga y me parece que trabaja en la FAM, ¿no? Me parece, no estoy muy seguro. Pero bueno, en fin, que estos son los 2 personajes que por ahora podrían incorporarse en las próximas listas del Partido Popular. Ahí tenemos a Diego Cruz, el cantante que también interviene en el grupo Teddy Boys de vez en cuando, y aquí tenemos a Mar Esparza. Bueno, pues estos serían las 2 incorporaciones que irían en la lista, 2 fichajes, ¿no? Ahora se llama, estamos igual que en el fútbol. Al final yo siempre me tengo que rectificar a mí mismo. Mira que yo llevo polemizando con Rafa Martos sobre la captación del talento, y claro, cuando veo que la captación del talento se reduce a estas cosas, pienso que mejor no captar talento. No, porque luego te sale... Bueno, pero en este caso concreto, hago ironía, pero en este caso concreto yo a este hombre lo he oído cantar en la universidad y con su banda, que ha estado en cruceros trabajando y tal, una persona interesante. La otra persona es que ni siquiera la conoce. Tiene una magnífica sensibilidad para el rock and roll, rockabilly, especialmente para el rhythm and blues, es genial. Bueno, tiene, es que toca muchos palos. Yo cogería lo que ha dicho Jorge, porque creo que tiene razón. Yo no puedo opinar sobre ninguno de los 2, porque aunque a uno musicalmente sí lo conozco, pues a ella no la conozco, y luego como con él ni siquiera he hablado, sencillamente lo he escuchado, pues no puedo opinar ni me atrevería de momento a valorar absolutamente nada. Pero es verdad que es un poco
llamativo que al final nos quedemos con que los partidos políticos tienen que acudir a gente de fuera del propio partido, es decir, vosotros militantes, olvidaros porque no valéis para nada. Aquí los chachis es que tú no estés en el partido, porque así es la manera en la que te garantiza de ocupar un puesto destacado en las listas y de que además te garanticemos que vas a ser visible y vistoso, ¿no? Y luego, pues claro, también hay que ver muchas de esas personas qué tipo de personas son. No sé, yo, a ver, mucho respeto por los toreros, pero en fin, no sé yo hasta qué punto un torero tiene preparación para ser diputado. Y se me puede decir, ¿por qué? A eso te voy, hubo un señor que era electricista y llegó a ministro del Interior, y entonces yo diría, claro, todos nos explicamos cuál fue su gestión en el Ministerio del Interior. Hombre, yo creo que no se puede escoger a una persona exclusivamente por su profesión. En el caso de los toreros me refiero, por ejemplo, el hecho de ser torero. No, tú tienes que ser algo más que torero y debes haber demostrado algo más que ser torero. Es que ser torero ya demuestra muchas cosas, ¿eh? Bueno, ya demuestra muchísimas cosas ser torero, solamente ser torero. Que mata animales. No, demuestra muchísimo. Mata animales. Hay más. No exactamente matar animales, demuestra mucho. Sí. Los que matan animales son matarices. Sí, bueno. No, ellos son matadores. No, me da igual. Son matadores. Artistas muy especiales. Es un arte muy especial el torero. Pero que no se me entienda mal, no me refería solamente al caso de los toreros, Sí, que lo digo también Rafa, hay mucha gente que acumula cantantes, con actores, en fin, que se busca, incluso si se busca a lo mejor abogados, o si se busca en un parlamento. La formación académica está muy bien, pero la formación de la vida, ¿sabes? De la vida y del sentido común, ¿sabes? Y de tener las cosas claras, muchas veces las tienen un torero antes que uno con 7 carreras. Y la diversidad en un parlamento me parece también interesante. Hombre, si salen todos los que aparecen, me parece que va a estar bastante desproporcionado respecto a la realidad del país. Pero matizo. Tú el otro día hablabas, a raíz del tema de los salarios, de que no es lo mismo estar en un parlamento donde no hay presupuesto que donde hay que gestionar. Ir en unas municipales es ir a gobernar una ciudad. Efectivamente, una ciudad no solamente se gobierna de una manera economicista, es decir, las expresiones culturales son importantes, etcétera, etcétera, pero sí vas a gestionar. Y por lo tanto hay que hacer equipos de gestión. Y cuando tú sales fuera del partido a buscar gente, no tiene que ser solamente gente que aporte una imagen, sino que sepas que van a respaldar una buena gestión. Y eso parece que se olvida. Se prima más el que haya una buena imagen de una persona que tiene nombre a que busques buenos gestores. Y después nos encontramos, cuando llega el momento, que la gente que hay son amateurs. Y sobre lo que tú decías también de, Rafa, un poco continuando lo que estabas diciendo, respecto al ministro de Interior, que ha demostrado una persona que ha leído bastante más de la mayoría de la media de nuestros políticos y de una sensatez impresionante, es que tampoco hay que idolatrar. Afortunadamente, y por eso yo preconizo cambios en la administración, donde de director general para abajo todos sean funcionarios, nuestra estructura de administración es muy potente, con lo cual la persona que llega al frente lo único que no tiene que hacer no solamente barbaridades, sino conducir el rumbo hacia cuáles los objetivos que se han marcado dentro del Consejo de Ministros, porque afortunadamente tiene una estructura de ministerio buenísima, que ese es el gran error que se está cometiendo. O sea, en la época de Suárez tenía 5 asesores y se asesoraba con cada uno de los ministros del ramo. Y teníamos 1,5 millones de funcionarios, ahora tenemos 3 millones y pico, y cientos de miles de asesores. O sea, ese es el error. Es decir, denostamos a los funcionarios, pero son buenos profesionales. Los funcionarios españoles son buenos profesionales. Donde posiblemente fallan son sus jefes, como siempre.
Claro, pero es que estos son los que serán los jefes, con lo cual, ahí, a lo que voy, por ahí es voy. por lo que digo que realmente es necesario que cuando se capte talento fuera de un partido sea realmente talento, no exposición pública e imagen, porque corremos ese riesgo. Bueno, para las elecciones municipales, no, las generales, ahora hablamos de las generales, también ha habido hoy presentación por parte de la formación Unidas Podemos. Y Raquel Martínez ha presentado, digamos, la columna vertebral de las reivindicaciones para Almería desde la perspectiva de esta formación de extrema izquierda. Vamos a escucharle. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en eso, en que en Almería ya no solamente la promesa del AVE, que vale, que es necesaria, pero en Almería tenemos necesidades como el corredor del Mediterráneo, que vamos a seguir trabajándola, tenemos la alta velocidad, que es fundamental, porque quizá el problema es que los representantes de Almería no van en tren a Madrid, no tienen que ir en tren a Sevilla, entonces no saben lo que se tarda. Yo que llevo 5 años asistiendo en Madrid a reuniones y cosas de Podemos, tengo que coger el autobús por la noche y tirarme 6 horas y media de autobús. Entonces, vamos a seguir defendiendo el tema de la infraestructura. Otra cosa que afecta a la provincia de Almería mucho es el tema de la agricultura. Nosotros proponemos que se fije un precio en origen, porque lo que no puede ser, como he dicho antes, que Almería sea una provincia rica, pero rica solo para unos pocos. Yo solamente voy a decir 2 cosas. Esta muchacha, a pesar de su juventud, parece que desconoce muchas cosas. El BlaBlaCar funciona muy bien, ¿sabes? Y tarda 6 horas y lo puedes coger a diferentes horas del día. Pero ¿sabe esta señora exactamente lo que es el AVE? El corredor del Mediterráneo y la alta velocidad. Es que dice, nosotros vamos a reivindicar el AVE y también el corredor del Mediterráneo y la alta velocidad. Pero no, si es lo mismo. Si estamos hablando de la misma cosa. Claro, no, ¿O el AVE por dónde viene? No, claro, sí. ¿Viene por elegido? No, a mí lo que me ha chocado es que, además, yo le he hecho 3 preguntas. Una de ellas es la que estaba respondiendo también ahora, que era sobre propuestas concretas para Almería. ¿Ha dicho algo más de concreción? No. O sea, esto y el tema de la agricultura, pero que ya digo, no. Y establecer los precios en origen. Claro, no abundaban en no habla de la concentración de la oferta, que es lo que fijaría los precios en origen. Y otra de las cosas más, que es siempre los tópicos. Si a una cosa distingue a esta provincia de Almería, claro que hay gente que tiene mucho dinero y hay gente rica, pero precisamente esta es una provincia en la que por el tema de los invernaderos se pasó de ser una provincia muy pobre a una provincia y la propiedad está muy repartida. O sea, gente de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas y tal. Quiere decir que no puede hablar tanto de rico y pobre. Nosotros somos una provincia donde efectivamente hay gente muy rica y efectivamente y lamentablemente hay gente pobre. En fin, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y nos vemos enseguida, que nos queda muy poquito tiempo ya. Hasta ahora.